El Señor les bendiga a todos, hermanos. Es un placer estar ante ustedes nuevamente con el propósito de estudiar la palabra de Dios. Antes de tener la oración para nuestro tema, quiero invitarles a tener un texto de meditación en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 506. Dice: orad por la lluvia tardía. Pedid al Señor lluvia en la estación tardía, y el Señor hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes, aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía, que cae hacia el fin de la temporada, madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo, se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida, la hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Deberíamos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Con estas palabras en mente, quiero invitarlos a doblar nuestras rodillas para tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. En esta hora de rodillas queremos pedir tu bendición en este momento que hemos de abrir tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda descender sobre todos aquellos que escuchan estas preciosas verdades donde quiera se encuentren, Señor. Pedimos pues que tus ángeles también estén a nuestro lado, guiándonos a través de este precioso estudio que hemos de tener en esta ocasión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy como siempre hemos de tener un estudio sumamente importante. Casi todos nuestros estudios que hemos tenido anteriormente son temas profundos, temas en los cuales hemos tenido que cavar profundamente en la Biblia como en el espíritu de profecía. Hoy en esta ocasión también tendremos un estudio profundo de la palabra de Dios y lo hemos titulado La lluvia temprana y la lluvia tardía. Quizá algunos de ustedes piensen y digan, bueno, ¿qué puede haber de profundo en este tema? Yo sé que es un tema que generalmente es conocido por casi todos los adventistas del séptimo día. Sin embargo, hermanos, hoy en esta ocasión hemos de profundizar aún más allá en cuanto a este preciosísimo tema. En primer lugar, yo quisiera comenzar, hermanos, con lo que generalmente como adventistas del séptimo día conocemos y predicamos acerca de la lluvia temprana y acerca de la lluvia tardía. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Hechos,
el capítulo 2, versículos 1 al 4 dice: Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Estos versículos son versículos, nuevamente lo repito, muy familiares para casi todos nosotros. Nos muestra exactamente el momento cuando los 120 discípulos reunidos en el aposento alto recibieron el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que este poder fue manifestado en ellos en manera de lenguas de fuego que se asentó en cada uno de ellos. La pregunta es, hermanos, ¿con qué propósito es que el Espíritu Santo en esta ocasión fue derramado sobre los 120 discípulos que se encontraban reunidos en el aposento alto? Si seguimos leyendo el relato ahora de los versículos 5 en adelante, dice: Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quieren decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El relato sagrado sigue diciendo, hermanos, el gran efecto que tuvo el derramamiento del poder del Espíritu Santo en tiempo de los apóstoles. Nuestra pregunta era: ¿con qué propósito fue derramado el Espíritu Santo? La palabra de Dios muestra, hermanos, que el propósito por el cual fue derramado fue para capacitar a los discípulos para predicar con gran poder el Evangelio, no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. La Biblia habla claramente, hermanos, y dice que recibieron un don, y ese don fue el don de lenguas, que de diferentes nacionalidades les escuchaban hablar en su propia lengua. Pero el registro sagrado nos muestra que aún más dones recibieron los apóstoles. El Evangelio se predicó con gran poder, hermanos, en todas las regiones. Se sanaban enfermos, se resucitaron muertos. Grandiosa fue la manifestación del poder del Espíritu Santo en tiempo de los apóstoles.
el deseado de todas las gentes, en la página 767, dice: los primeros discípulos salieron predicando la palabra, revelaban a Cristo en su vida y el Señor obraba con ellos, confirmando la palabra con las señales que seguían. Estos discípulos se prepararon para su obra. Antes del día del Pentecostés se reunieron y apartaron todas sus divergencias. Estaban unánimes, creían la promesa de Cristo de que la bendición sería dada y oraban con fe. No pedían una bendición solamente para sí mismos. Los abrumaba la preocupación por la salvación de las almas. El Evangelio debía proclamarse hasta los últimos confines de la tierra y ellos pedían que se les dotase del poder que Cristo había prometido. Entonces fue derramado el Espíritu Santo y millares se convirtieron en un día. Ahora, de la pluma inspirada hablamos acerca de esta experiencia. Una cosa importante, hermanos, que el Espíritu de Profecía dice aquí, que para que los discípulos pudieran haber recibido este poder registrado en la palabra de Dios, tuvieron que estar unánimes juntos. Unánimes juntos quiere decir en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. O sea que las divergencias y los problemas que existían antes, en ese momento habían sido puestos a un lado, estaban preparados como instrumentos para poder recibir el poder del Espíritu Santo. Estaban preparados para poder arrodillarse y orar fervientemente al Señor para que pudiera cumplir su promesa que había sido hecha de enviarles el poder del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante, hermanos, que para que ellos pudieran recibir ese gran poder hubo una preparación especial. Bien, ahora quiero que me acompañen al libro Hechos de los Apóstoles en la página 39. Dice lo siguiente acerca de esta experiencia. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas se convertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía: el que entre ellos fuere débil será como David, y la casa de David como el ángel del Señor. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Aquí está la grande obra y el efecto que hubo en los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo y cuál fue el propósito por el cual Dios les envió este gran poder a los discípulos. Hermanos, generalmente lo que hoy conocemos como adventistas del séptimo día es que esta experiencia de los discípulos en tiempo de Cristo es representada por la lluvia temprana. Eso es lo que conocemos. Y también conocemos que para los últimos días nuevamente se repetiría esta manifestación, pero no en la lluvia temprana, sino por medio de la lluvia tardía. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 4. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estos versículos, generalmente los adventistas del séptimo día, los conocemos, hermanos, como un gran mensaje que se predicará en los últimos días de este mundo. Un gran mensaje que se predicará con gran poder y está representado por este poderoso ángel que desciende del cielo a la tierra, y al descender dice que la deja iluminada con su gloria. Este ángel no es Cristo Jesús, hermanos. Este ángel es conocido como el ángel que está representando a los siervos de Dios durante el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Quiero confirmar esto leyendo de Conflicto de los Siglos en la página 669 y la página 670 acerca de ese mensaje registrado en Apocalipsis capítulo 18. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la preciosa semilla, así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía al fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Así es como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios.
Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de la luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. Hermanos, en estos pasajes el espíritu de profecía muestra claramente el gran poder que acompañará el último mensaje que será dado de amonestación a este mundo. Dice que este mensaje no se dará con menos poder del que se dio en tiempo de los apóstoles, sino que aún se dará con mucho más poder. Dice, las profecías concernientes al derramamiento del Espíritu Santo en tiempo de los apóstoles van a cumplirse nuevamente hoy en nuestros días. Hermanos, no cabe duda alguna que según lo que el espíritu de profecía muestra acerca de Apocalipsis 18, versículos 1 al 4, no cabe duda alguna que ese mensaje todavía está en el futuro. Aunque hoy el Evangelio está yendo a varias partes del mundo, aunque hoy se convierten numerosas cantidades a la verdad, se unen al pueblo de Dios, sin embargo, hermanos, no se puede decir que estamos ya en el tiempo cuando el mensaje predicho en Apocalipsis 18 será dado. Si ustedes notan, hermanos, la misma experiencia, solo que aún con más poder que en el tiempo de los apóstoles. ¿Cómo fue allá? ¿Cómo será ahora? Aquí lo describe el espíritu de profecía. Se predicará con gran poder, se sanarán enfermos, se harán muchos milagros. Hoy no tenemos esos dones entre el pueblo de Dios, hermanos. Tenemos que reconocer que este mensaje descrito en Apocalipsis 18 y en el conflicto de los siglos está aún en el futuro. ¿Por qué? Porque las manifestaciones gloriosas de la Iglesia Apostólica no se están viendo ahora. Pero hermanos, seguramente, si la promesa está en la palabra de Dios, seguramente ese tiempo vendrá. Así es que, en el primer punto de nuestro estudio, hemos explicado lo que generalmente creemos. La lluvia temprana en tiempo de los apóstoles, el gran poder que recibieron, la lluvia tardía, el gran poder que recibirá la iglesia en estos últimos días para predicar el mensaje con gran poder a todo el mundo. Sin embargo, hermanos, en esta ocasión no nos vamos a enfocar mucho en hablar de la manifestación de los apóstoles ni en la última manifestación para con nosotros hoy. ¿Por qué? Porque eso generalmente lo conocemos. En esta ocasión, nuestro enfoque principal es notar que tanto los apóstoles para recibir la lluvia temprana en poder en su tiempo, tuvieron que prepararse. Al igual, el pueblo de Dios para recibir la lluvia tardía en los últimos días tiene que haber una preparación. Y esa preparación, hermanos, es dada también por la lluvia temprana y la lluvia tardía. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Que la lluvia temprana y la lluvia tardía no solo representan el poder del Espíritu Santo, sino que también tienen que ver con un mensaje que capacita y prepara al pueblo para poder recibir ese poder. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Joel. Joel, capítulo 2, versículos 23 y versículos 28 y 29. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo,
y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hermanos, quiero hacer resaltar que dentro de estos versículos se encuentra una gran verdad. Y esa gran verdad que se encuentra en estos versículos es lo que exactamente acabo de decir. Que generalmente lo que entendemos de lluvia temprana y lluvia tardía, entendemos que es el poder que capacita a la iglesia para predicar con gran poder a todo el mundo, y que los dones de los milagros y de lenguas son concedidos al pueblo de Dios. Sin embargo, vamos a explicar que de la misma Biblia, hermanos, muestra claramente que antes de recibir el poder, o antes de que la lluvia temprana y tardía vengan en poder, primero han de venir en doctrina por medio de un mensaje para preparar al pueblo de Dios para recibir ese poder. O sea, hermanos, que no solo la lluvia temprana y tardía son una manifestación de poder, sino que también la lluvia temprana y la lluvia tardía son una manifestación del Espíritu de verdad a través de un mensaje. Miren, detenidamente expliquemos. Versículo 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Hermanos, cuando dice vosotros, hijos de Sión, está hablando a un pueblo que ya ha recibido la lluvia temprana. Y el versículo muestra claramente que hay una promesa para ellos, a los que ya han recibido la lluvia temprana, que no solo van a recibir la lluvia tardía, sino que al momento que es derramada la lluvia tardía, viene con la lluvia tardía junto la lluvia temprana. Eso es la promesa que se encuentra aquí. Ahora, hermanos, en la versión en inglés, la versión King James, se lee un poco diferente este texto. Por ejemplo, en mi versión dice, en la última parte, lluvia temprana y tardía como al principio. En la versión en inglés no existe esa palabra como al principio, sino que solo dice en el primer mes. O sea, que la lluvia temprana y la lluvia tardía van a descender sobre el pueblo de Dios en el primer mes. También las Biblias que tienen margen, la traducción para la palabra lluvia en el versículo 23 de Joel capítulo 2, hermanos, es maestro de justicia. Esta es la interpretación de la palabra lluvia en Joel capítulo 2, versículo 23, maestro de justicia. Al pueblo de Dios se le manda este mensaje. Y hermanos, aunque Joel capítulo 2 versículo 23 tuvo un cumplimiento en el tiempo de los apóstoles, leímos del espíritu de profecía, tiene un cumplimiento para nosotros hoy en día como pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que va a recibir la lluvia tardía es al que se le envía este mensaje. Si ustedes se ubican, hermanos, es muy importante que notemos. El mensaje descrito en Joel 2:23 es especialmente para el pueblo que ha de recibir la lluvia tardía. Y a ese pueblo que ha de recibir la lluvia tardía se le dice que ya recibió la primera lluvia, la lluvia temprana. Y que con la venida de la lluvia tardía vendrá la lluvia temprana. Vienen juntas al final del tiempo. Así es que, hermanos, este mensaje de Joel 2:23 hoy, al momento que lo leemos de esta manera, tiene su aplicación para nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día hoy. Pero si ustedes notan, hermanos, vamos a conectar el versículo 23 con el versículo 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El versículo 28 comienza diciendo, y después de esto, ¿después de qué? Después de que el pueblo de Dios ha recibido la lluvia temprana y la lluvia tardía, entonces es que el Señor derrama su espíritu, pero en poder. El versículo 28 y 29, hermanos, registra y revela el poder que capacita al pueblo de Dios para predicar con gran poder a todo el mundo. Pero el verso 28 dice, después de esto. ¿Después de qué? Repito, hermanos, después del derramamiento de la lluvia temprana y tardía, pero no en poder, sino en doctrina, en mensaje, en verdad. Después de que el Señor envía un mensaje representado por la lluvia temprana y un mensaje representado por la lluvia tardía que capacita al pueblo de Dios, lo prepara, entonces se cumplen los versículos 28 y 29 de Joel, que el poder del Espíritu Santo será derramado sobre el pueblo de Dios. Pero demos aún más pruebas, hermanos. Quiero que me acompañe nuevamente al texto de meditación que tuvimos en la mañana, que fue Testimonios para los Ministros, página 506 y la página 507, donde el capítulo se llama Orad por la lluvia tardía. Hermanos, como adventistas, cuando se habla de la lluvia temprana y tardía, comprendemos que se refiere al poder del Espíritu Santo que capacitará a la iglesia. Y eso es una gran verdad. En esta ocasión, hermanos, no vamos a entrar en los detalles concerniente al poder, como lo había dicho, pero nuestro tema para hoy se basa especialmente en hablar de la lluvia temprana y tardía que vienen en forma de un mensaje que prepara al pueblo de Dios. Ya dimos la primera prueba en el libro de Joel. Primero el Señor envía la lluvia temprana y tardía y después envía el poder. Ahora vamos a ver del texto de meditación que tuvimos si realmente la lluvia temprana y la lluvia tardía tienen que ver con algo que prepara al pueblo de Dios. Voy a leerlo nuevamente. Dice el Espíritu de profecía: pedid al Señor lluvia en la estación tardía, y el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía. En el oriente, la lluvia temprana cae en el tiempo de la siembra. Es necesaria para que la semilla germine. Gracias a la influencia de estas precipitaciones fertilizantes aparecen los tiernos brotes. La lluvia tardía que cae hacia el fin de la temporada madura el grano y lo prepara para la siega. El Señor emplea estos fenómenos naturales para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Así como el rocío y la lluvia caen al principio para que la semilla germine y luego para que la cosecha madure, se da el Espíritu Santo para que lleve a cabo a través de sus etapas el proceso de crecimiento espiritual. La maduración del grano representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en el alma. Mediante el poder del Espíritu Santo se ha de perfeccionar en el carácter la imagen moral de Dios. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Hermanos, en esta cita el Espíritu de profecía, refiriéndose a la lluvia temprana y a la lluvia tardía, ahora les da enfoque como exactamente la Biblia, en Joel capítulo 2, versículo 23, la traducción para la palabra lluvia, recuerden, es maestro de justicia. Y en la cita que estamos leyendo de Testimonios para los Ministros, el Espíritu de profecía muestra claramente, así como es literal, cuando se da la lluvia temprana es para que el grano germine, se desarrolle y crezca. Y la lluvia tardía se da al final para madurar el grano para la cosecha. Y el Espíritu de profecía dice que es un proceso de preparación, un proceso de crecimiento,
Un proceso en el cual todos somos llamados a representar el carácter perfecto de Cristo en nuestras vidas. Este enfoque que el Espíritu de Profecía le da aquí en Testimonios para los Ministros a la lluvia temprana y tardía, hermanos, si ustedes notan, no tiene que ver con el poder del Espíritu Santo. Como lo leímos en Hechos de los Apóstoles, como leímos en Conflicto de los Siglos, donde ella habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, pero hablando del poder que capacita al pueblo de Dios para predicar el mensaje. En esta cita, ella está hablando de la lluvia temprana y tardía, pero como ese maestro de justicia que prepara a la iglesia, que lo hace crecer y la prepara para madurar para la cosecha. Sigue diciendo, la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá. A menos que las primeras precipitaciones hayan hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. ¿Sí ven, hermanos? ¿Notan claramente? No se puede recibir la lluvia tardía y tener un efecto en nuestra vida si no hemos recibido la lluvia temprana. La lluvia temprana es la que hace germinar. En la vida espiritual es la que nos hace entregarnos a Cristo. Y a través de esa lluvia vamos creciendo y creciendo. La lluvia tardía viene para madurarnos. Hermanos, estas cosas son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque hoy, como pueblo adventista del séptimo día, podríamos estar afanados pidiendo la lluvia tardía en poder, cuando realmente, hermanos, el primer paso como pueblo adventista del séptimo día, tendríamos que estar recibiendo la lluvia temprana y tardía, pero no en poder, sino en doctrina. Un mensaje que nos prepare a ser transformados a la semejanza de Cristo para poder recibir el poder. Y esto es lo que el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros nos muestra. Dice, ha de haber primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Debe haber un desarrollo constante de la virtud cristiana, un progreso permanente en la experiencia cristiana. Deberíamos procurar esto ardientemente para que adornemos la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Dice en la página 507, pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Nuevamente, hermanos, con estas frases hago énfasis en decirles que aquí el Espíritu de Profecía no está hablando del poder. Noten, podrá estarse derramando en los corazones de los que están alrededor de nosotros y nosotros mismos no notarlo. Si estuviera hablando del poder, hermanos, cuando el poder descienda a nuestro alrededor, en los hermanos que lo reciban, se va a notar. Lo vamos a ver porque será palpable, se hablarán lenguas, se sanarán enfermos, se resucitarán muertos, se realizarán milagros. Sin embargo, el enfoque que el Espíritu de Profecía le da aquí, hermanos, tiene que ver con la verdad. Pero no debe descuidarse la gracia representada por la lluvia temprana. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Está hablando de verdad, hermanos. Y ese es el enfoque que le hemos de dar en nuestro estudio a la lluvia temprana y a la lluvia tardía. ¿Por qué, hermanos? Para que si estamos orando por el derramamiento de la lluvia tardía en poder hoy, podamos hacerlo conscientemente. Podamos entender, hermanos, cuál es lo primero que ha de venir. Según Joel nos muestra, viene la lluvia temprana y tardía representados por un maestro de justicia. Y este maestro de justicia
prepara un sinnúmero de submaestros de justicia para predicar con gran poder el Evangelio a todo el mundo, registrado en el versículo 28 y 29 de Joel capítulo 2. Así es que, hermanos, oremos por la lluvia tardía. Oremos para que el Señor hoy nos ayude a entender las verdades representadas por la lluvia temprana, para que cuando las verdades representadas por la lluvia tardía vengan, podamos reconocerlas. No desaprovechemos esta grande oportunidad, hermanos, hoy de conocer realmente toda la verdad concerniente a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Bien, vamos a ver ahora pruebas de la Biblia que nos muestran que también la lluvia tiene que ver con doctrina y con enseñanza. Quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 y 2, dice: goteará como la lluvia mi enseñanza. En otras versiones dice: goteará como la lluvia mi doctrina, mi enseñanza, mi razonamiento. Así es que estamos viendo de la palabra de Dios que realmente la lluvia tiene que ver con doctrina y enseñanza, según lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículos 1 y 2. Así como la lluvia cae para hacer germinar el grano, para hacerlo crecer la plantita, prepararla para madurar, así también la palabra de Dios es dada, hermanos, para que pueda nacer en nuestro corazón el amor hacia Cristo y podamos desarrollarnos como una plantita por medio del conocimiento de su palabra. Así como la lluvia alimenta a esa planta, así como la lluvia hace germinar ese granito, así la verdad, como dice Deuteronomios, así la doctrina del Señor, su razonamiento, su palabra, viene a nosotros para llevarnos a cabo de la germinación espiritual, del crecimiento espiritual y la maduración espiritual que nos ha de preparar para la cosecha. Otro texto más, vamos a ir ahora a Isaías capítulo 40, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Así es que, hermanos, la lluvia descrita en Deuteronomios es la doctrina. Y esa lluvia que cae sobre la hierba, sobre la grama, según Isaías, esa hierba y esa grama representa al pueblo de Dios. Así es que es por medio de símbolos que el Señor revela esta gran verdad. La lluvia, la verdad, viene a ser derramada sobre la hierba, el pueblo de Dios. Vamos a ver otra prueba más en Isaías capítulo 55 acerca de la lluvia. Versículos 10 y 11 dice la palabra de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Nuevamente en el profeta Isaías, hermanos, es comparada la lluvia que riega y hace germinar y da pan al que come con la palabra de Dios. ¿Por qué es que le estamos dando este enfoque, hermanos? ¿Por qué? Porque es sumamente importante entender, si hemos de orar por la lluvia tardía, ¿qué es lo primero que debemos de pedir? Encontramos, hermanos, que cuando la Biblia usa los símbolos de hierba, trigo,
cualquier planta, refiriéndose a su pueblo, usa la lluvia como medio de alimentación. Así como es literal, así también es espiritual. Así es que, hermanos, si hemos de recibir el poder del Espíritu Santo, primero hemos de ser capacitados para poder recibir ese poder. ¿Y cómo es que somos capacitados? Por medio de la verdad, por medio del mensaje que Dios envía justo a tiempo para preparar nuestras almas, para limpiar nuestros vasos, nuestros recipientes, para poder recibir el poder del Espíritu Santo que será derramado en los últimos días. Quiero que regresemos nuevamente al libro de Joel. Nuevamente, Joel, capítulo 2, ya que encontramos verdades sumamente importantes. Hemos comprobado ya que el versículo 23 de Joel, hablando de lluvia temprana y tardía, que el margen le da la traducción para lluvia en Joel, maestro de justicia. Hemos comprobado ya con la Biblia y el espíritu de profecía que también la lluvia temprana y la lluvia tardía, además de representar el poder, representan doctrina, enseñanza. La pregunta aquí, hermanos, que hacemos es del versículo 23, la última parte. Y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Habíamos dicho que la palabra como al principio en el original se lee en el primer mes. Entonces la pregunta es ¿por qué al final del tiempo, cuando la lluvia tardía viene, entonces junto con la lluvia tardía viene la lluvia temprana? Generalmente hemos creído solamente que ha de venir la lluvia tardía, es la que estamos esperando. Pero la profecía de Joel dice un poco diferente a como hemos creído. Dice claramente, hermanos, que cuando la lluvia tardía venga, junto con la lluvia tardía viene la temprana. Son símbolos profundos de los cuales está hablando la Biblia. Ya explicamos que el versículo 23 se refiere a doctrina, enseñanza, y que el versículo 28 y 29 se refiere al poder. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir el versículo 23? Nuevamente, hermanos, para refrescar nuestra memoria, el mensaje descrito en el versículo 23 de Joel capítulo 2 es especialmente para el pueblo que ha de recibir la lluvia tardía. Para ellos es ese mensaje. Y a ese pueblo que ha de recibir la lluvia tardía se le dice que ya recibieron la lluvia temprana arregladamente. Pero que al final, al momento que reciben la lluvia tardía, junto con ella viene otra vez la lluvia temprana. Las dos juntas. Este versículo contiene una gran verdad para nosotros hoy como pueblo adventista del séptimo día. Ya explicamos y hemos dicho, hermanos, que las profecías de Joel tuvieron una aplicación en tiempo de los apóstoles. Eso es indiscutible. Sin embargo, tendrán su aplicación principal para con nosotros hoy en día. Así es que el mensaje para nosotros hoy en día del versículo 23, al decirse que el Señor ya nos dio la primera lluvia arregladamente, o la lluvia temprana, tiene que referirse a un mensaje, a una enseñanza. Hermanos, si esta lluvia temprana que ha sido dada al pueblo de Dios arregladamente se refiriera a la enseñanza o la experiencia de los apóstoles en su tiempo, ¿qué valor tendría para nosotros hoy? Nuevamente, hermanos, no quisiéramos que se malinterprete. No estamos queriendo decir que la experiencia de los apóstoles y su mensaje, su enseñanza en su tiempo no es válido para nosotros. Es de mucha importancia. Sin embargo, hermanos, o sea, para nosotros hoy como pueblo de Dios que vive en estos últimos días, hemos tenido más verdades desde el tiempo de los apóstoles. Verdades nuevas. El versículo 23 de Joel capítulo 2, hermanos, nos proyecta un tiempo
cuando el Señor enviaría un mensaje representado por la lluvia temprana y un mensaje representado por la lluvia tardía para completar la maduración del pueblo de Dios para la cosecha. Si como pueblo adventista del séptimo día, hermanos, hoy nosotros tenemos los mensajes desde 1844 revelados por el espíritu de profecía, dados por Elena de White. Eso nos muestra a nosotros que sus escritos y sus enseñanzas representan la lluvia temprana. Por eso dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Esa lluvia a su tiempo que fue dada arregladamente, según sus versiones diga, representa ese mensaje que Dios envió en 1844 por la mensajera del Señor Elena de White. Pero cuando el versículo dice, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, revela que para el último tiempo, para el tiempo de la cosecha del pueblo de Dios, Dios enviaría otro mensaje representado por la lluvia tardía. Pero ese mensaje, hermanos, vendría junto nuevamente con la lluvia temprana, el mensaje de Elena de White. Eso es lo que el versículo realmente quiere decir, hermanos. Nuevamente ahora de otro ángulo el Señor nos muestra que en los últimos días, además del mensaje que Dios envió por Elena de White a la iglesia adventista, Dios enviaría otro mensaje más. ¿Pero en qué manera vendría? Aquí Joel 2:23 nos dice, lluvia temprana y tardía vienen juntos. ¿Qué es lo que esto representa, hermanos? ¿Qué significa esto? En el año de 1844, hermanos, surgió el movimiento adventista del séptimo día. Y nuestro mensaje como adventistas del séptimo día está registrado en Apocalipsis 14, versículos 6 al versículo 11. Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En estos versículos se revela claramente el mensaje del pueblo adventista desde 1844 ha sido el mensaje de los tres ángeles. El primer ángel revela el mensaje del juicio investigador. El segundo ángel nos anuncia la caída de Babilonia. Y el tercer ángel nos prepara para no recibir la marca de la bestia. Ese ha sido nuestro mensaje, hermanos, desde 1844. Ese mensaje ha sido enviado especialmente para preparar al pueblo de Dios para encontrarse con Él. Ese mensaje Dios lo ha usado de una manera como la lluvia temprana, que hace germinar la semilla y la hace crecer y crecer, la desarrolla, pero al final del tiempo tiene que venir la lluvia tardía. Y habíamos dicho, hermanos, que Joel 2:23 está hablando de un tiempo cuando otro mensaje más vendría, pero junto con el mensaje representado por la lluvia temprana, los dos juntos, lluvia temprana y lluvia tardía en doctrina en los últimos días. El capítulo 18 de Apocalipsis habla de ese otro ángel. Versículo 1 dice,
Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En Apocalipsis 14 encontramos 3 ángeles con un mensaje. Y en Apocalipsis 18 encontramos a otro ángel con otro mensaje. El espíritu de profecía nos habla acerca de este ángel. Primeros Escritos, página 277. Dice el espíritu de profecía, el fuerte clamor. Vi ángeles que apresuradamente iban y venían de uno a otro lado del cielo. Bajaban a la tierra y volvían a subir al cielo como si se prepararan para cumplir algún notable acontecimiento. Después vi otro ángel poderoso al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. A esta altura de la referencia, hermanos, permítanme irla explicando. Encontramos que ahí hay ángeles subiendo y bajando de la tierra al cielo como si se prepararan, dice, para un notable acontecimiento. Cuando esto está pasando, entonces la hermana White dice que ve que del cielo desciende un poderoso ángel al que se le ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel para dar fuerza y vigor a su mensaje. Este ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La luz que rodeaba a este ángel penetraba por doquiera, mientras clamaba con fuerte voz: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima y que se unían para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por doquiera resonaban diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de medianoche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. Hermanos, escuchen realmente lo que quiero explicar en este momento. Esta cita es sumamente impresionante, hermanos. Esta cita está hablando de este ángel que se describe en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Este ángel, al descender a la tierra, ilumina toda la tierra con su gloria, hermanos. No solamente hace esa obra, sino dice el espíritu de profecía que se le ordena que una su voz a la voz del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué es que la lluvia temprana y la lluvia tardía vienen juntas? ¿Por qué? Porque vemos claramente, hermanos, que el mensaje del ángel de Apocalipsis 18, que es el mensaje de la lluvia tardía, según lo leímos en el libro Conflicto de los Siglos, si recuerdan ustedes, ese ángel, cuando Dios envía ese mensaje, la orden que recibe este ángel es que una su voz, su mensaje, lo una al mensaje del tercer ángel. Y eso nos muestra claramente el símbolo, lluvia temprana y tardía juntas al final. El mensaje del primero, segundo y tercer ángel enviado por Dios por medio de Elena de White se unirá al mensaje
que trae este ángel de Apocalipsis 18, según lo muestra Primeros Escritos. Hermanos, si este ángel une su voz, al unir su voz quiere decir que trae un mensaje. Y los dos mensajes se unen juntos para poder formar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel que se dará con gran poder a todo el mundo. O sea, hermanos, en el capítulo 2 de Joel, versículo 23, hablando de lluvia temprana y lluvia tardía, se refiere a los mensajes del espíritu de profecía de Elena de White y se refiere al último mensaje que Dios enviaría antes de la terminación de la obra en este mundo, pero unidos los dos, juntos. Y el espíritu de profecía, hermanos, nos muestra claramente. Si ustedes conocen un poco más acerca del mensaje de este ángel de Apocalipsis 18, hermanos, este mensaje, sabemos que es el mensaje que trae la lluvia tardía, pero es en su forma doctrinal primero y después en poder. En eso se basa nuestro estudio, hermanos, hoy. De que si hoy hemos de orar por el poder del Espíritu Santo, deberíamos orar para que el Señor pueda abrir nuestros ojos, para que el Señor pueda abrir nuestros corazones a los mensajes que Dios ha enviado justamente hoy, en estos últimos días a su iglesia. Deberíamos ser conscientes, hermanos, que no solo tenemos la Biblia, tenemos hoy los escritos del espíritu de profecía que componen esa lluvia temprana en doctrina. Hoy, como pueblo adventista del séptimo día, deberíamos estar interesados, hermanos, en tomar estas obras inspiradas por Dios y tenerlas en nuestros hogares y leerlas, alimentarnos. De esa manera vamos a estar recibiendo la lluvia temprana. De esa manera estaremos creciendo para poder recibir la lluvia tardía cuando venga revelada en el mensaje de este poderoso ángel de Apocalipsis capítulo 18. Entonces, después, hermanos, que la lluvia temprana y la lluvia tardía vengan juntas, ese mensaje de preparación, entonces se cumplirán los versículos 28 y 29 de Joel. El poder del Espíritu Santo será derramado sobre el pueblo de Dios para capacitarlo, para que con gran poder se predique el Evangelio a todo el mundo. Quiero que me acompañen ahora a Zacarías capítulo 10. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: pedid al Señor lluvia en la estación tardía, y el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Aquí la palabra de Dios nos instruye y nos dice: pedid al Señor lluvia en la estación tardía. ¿Qué debemos de pedir y en qué tiempo? Y la promesa seguramente vendrá, dice, y el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo. Este versículo, hermanos, claramente muestra la verdad que hemos leído en el libro Testimonios para los Ministros, página 506. El Señor dará lluvia abundante y hierba en el campo. O sea, hermanos, que ciertamente si lo pedimos de todo corazón, el Señor obrará. Hay un poco de diferencia en este texto a como se lee en versiones diferentes, como por ejemplo la versión King James. Mi Biblia dice: pedid al Señor lluvia en la estación tardía, y el Señor hará relámpagos y os dará lluvia abundante. En vez de que el Señor dará relámpagos, entonces dice que el Señor hará nubes brillantes. Para mí realmente cambia todo el significado. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en la lluvia y vemos relámpagos, pensamos en una lluvia abundante, fuerte, en aguaceros. Pero cuando tenemos una lluvia con nubes brillantes, entonces tenemos una lluvia suave. Una lluvia suave y permanente, pero abundante, que nutre la tierra completamente aprovecha esa agua
A comparación de una tormenta, el agua corre. Pero la palabra más acertada aquí, hermanos, es nubes brillantes en este versículo. Queridos hermanos, hoy en día el Señor ha enviado un gran mensaje a su pueblo. Ha enviado preciosas verdades a su iglesia. Y el Señor nos está invitando a todos a pedir exactamente, hermanos, la lluvia en la estación tardía. Ha llegado el tiempo en orar, no por el poder, hermanos, sino hoy deberíamos orar para que el Señor nos envíe su verdad. Y gracias a Dios que hoy a través de estos estudios podemos estar compartiendo la verdad representada por la lluvia tardía. El mensaje que ha de capacitar la iglesia, que la ha de madurar para la cosecha, pero viene junto con la lluvia temprana, igual como se revela el mensaje de los 3 ángeles con el mensaje de ese otro ángel de Apocalipsis 18, que une su voz a ellos para predicar ese mensaje. Y al comienzo dice el espíritu de profecía que crecerá y crecerá hasta hacerse un fuerte pregón, que se llama el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Hoy, hermanos, por todos lados en nuestra denominación se están distribuyendo de todas maneras, de todas formas, en tratados, en discos, en cassettes, el mensaje de la lluvia tardía. Y si ustedes han notado, hermanos, nuestros estudios que nosotros damos es solamente la Biblia y el espíritu de profecía. Hoy más que nunca, como ningún otro tiempo, hermanos, se le está dando la importancia debida a los escritos de la hermana White. Estos escritos representan la lluvia temprana que Dios ha enviado a la iglesia con el propósito de prepararla. Y el mensaje que nosotros hemos mostrado hoy es el mensaje representado por la lluvia tardía. Pero si ustedes notan, hermanos, solo es la Biblia y el espíritu de profecía. Lluvia temprana y lluvia tardía. Vendría un mensaje en los últimos días, pero no vendría separado de los mensajes que ya Dios ha dado a su iglesia, sino que es un mensaje que tiene que darse todo junto. Entonces, hermanos, este versículo de Zacarías capítulo 10, verso 1, muestra claramente, hermanos, que el Señor nos está diciendo, pedid al Señor lluvia en la estación tardía. Hoy es el tiempo, hermanos, de orar para que estos mensajes vayan a todos los hermanos en la Odisea que los están necesitando. Así como se revela en la Biblia, hermanos, este mensaje es un mensaje representado por las nubes brillantes. Esa doctrina es una lluvia suave, una lluvia que no daña, hermanos. Así es que puedes salir con toda confianza de tu hogar y dejarte empapar por esta lluvia benigna que trae grandes bendiciones. Esta lluvia cargada de verdades preciosas para este tiempo. Hermanos, quita ese paraguas. No pongas un paraguas para que esta lluvia no caiga sobre ti. Hoy por toda la iglesia adventista, hermanos, hay un gran despertar, pero también hay una grande oposición en contra de este mensaje que Dios ha enviado justo a tiempo, no para dañarnos, hermanos, sino para darnos grandes bendiciones. Así es que, hermanos, aprovechemos este mensaje en la manera que nos venga a nosotros, en videos, en audios, en panfletos, de cualquier manera. Hoy deberíamos estar preocupados por recibir la lluvia tardía en doctrina, que nos preparará para recibir el poder del Espíritu Santo. La gran pregunta para nosotros hoy, hermanos, es ¿por qué no recibimos el poder hoy? A través del tiempo, hermanos, podemos ver que se realizan grandes obras, reuniones especialmente para orar por el poder del Espíritu Santo. Pero el poder del Espíritu Santo, hermanos, tiene que descender sobre un pueblo preparado. Un pueblo que ha puesto a un lado todas sus diferencias, egoísmo, todas sus cosas malas que hay dentro de uno y está listo para recibir el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, la historia de los apóstoles. Ellos no pudieron recibir el Espíritu Santo
hasta que hicieron a un lado todas sus diferencias, hasta que hicieron a un lado aquella disputa de quién sería el mayor en el reino, hasta que hicieron a un lado, hermanos, la envidia, el orgullo que existía entre ellos. Fue en ese momento, cuando ellos hicieron esa preparación, que recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero yendo al tiempo de ellos, hermanos, por 3 años y medio Cristo Jesús los instruyó, les enseñó las verdades relacionadas con el Evangelio, con el reino de Dios. Y al momento de estar en la cruz, encontramos que los apóstoles aún no estaban preparados. 3 años y medio del ministerio de Jesús con los discípulos. Al momento que Cristo Jesús resucita, algunos estaban aún dudando, como fue Tomás, algunos no creían, se encontraban inseguros, escondidos y temerosos. La Biblia registra, hermanos, y dice que Jesús pasó con ellos 40 días más. Esos 40 días fueron sumamente importantes para los discípulos, porque en esos 40 días el Señor les abrió el entendimiento. Y ahora ellos podían estar preparados y listos para recibir el poder del Espíritu Santo. Así es que la lluvia temprana y la lluvia tardía, hermanos, no solo representan las enseñanzas de Cristo en su tiempo, sino que también la lluvia temprana y la lluvia tardía representan las últimas 2 verdades que Dios enviaría a su iglesia en los últimos días. Y esas verdades tienen que ver, hermanos, primero con el espíritu de profecía, y segundo, hermanos, con el mensaje de la vara del pastor. Hermanos, para muchos, este mensaje, el mensaje de la vara del pastor, es un mensaje falso. Pero yo quiero invitarlos hoy, hermanos, que con un corazón contrito se sienten y analicen estos mensajes de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Si este mensaje, hermanos, no es de Dios y hay otro mejor que este mensaje, ese será la lluvia tardía. Sin embargo, queridos hermanos, hay mucha evidencia, según lo podemos ver, ahora en el tema de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que vendría un mensaje a la iglesia. Y ese mensaje no sería un mensaje separado de los mensajes que tenemos como adventistas, sino sería un mensaje que se uniría y harían un complemento los dos, como está descrito en Joel 2:23. ¿Qué otro mensaje ha venido a la iglesia, hermanos, que nos habla de un reavivamiento y reforma? ¿Qué otro mensaje ha venido a la iglesia que nos amonesta y nos enseña que debemos de prepararnos para recibir el poder? Que antes de que el poder del Espíritu Santo venga a la iglesia, Dios enviará un mensaje que preparará a su pueblo, exactamente como lo fue en el tiempo de los apóstoles. Para que ellos pudieran recibir el poder del Espíritu Santo, tuvieron que ser preparados por medio de las enseñanzas de Cristo. Igual hoy, hermanos, nosotros somos preparados por las enseñanzas, primeramente de la Biblia, del espíritu de profecía, y ahora este mensaje que ha venido a la iglesia. Quiero, hermanos, que analicemos una cita que se encuentra en el libro Deseado de todas las gentes, página 767. Dice el espíritu de profecía aquí: así también puede ser ahora. En vez de las especulaciones humanas, predíquese la palabra de Dios. Pongan a un lado los cristianos sus disensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición y la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días apostólicos fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado, pero la lluvia tardía será más abundante. Hoy aquellos que no quieren aceptar este mensaje citan referencias tales cual estas, hermanos, y dicen que el espíritu de profecía, al hablar acerca de la lluvia temprana y la lluvia tardía, no habla de otra cosa más que solo del poder.
La mayor parte de los escritos del espíritu de profecía le aplica a la lluvia temprana y a la lluvia tardía el poder del Espíritu Santo. Eso es cierto. Pero hay algunas partes, como por ejemplo del libro Testimonios para los Ministros, página 506, las citas que ya leímos, que muestran que además de poder, la lluvia temprana y la lluvia tardía tienen que ver con un mensaje que prepara al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. Así es que, hermanos, no estamos diciendo que no tiene que ver con el poder, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Hemos dicho, hermanos, que la manifestación de la lluvia temprana y la lluvia tardía primero viene en doctrina y después viene en poder. Así es que para el tiempo que la hermana White escribía el deseado de todas las gentes o su mensaje realmente para ellos, para los adventistas en ese tiempo, la lluvia temprana realmente estaba compuesta por la experiencia apostólica. Pero para nosotros hoy, como pueblo de Dios en estos últimos días, la lluvia temprana tiene que ver con los escritos del espíritu de profecía y la lluvia tardía con el último mensaje que Dios enviaría a su iglesia, descrito en Apocalipsis 18. Así es que, hermanos, el ponernos en contra de lo que hemos enseñado hoy, estamos en grave peligro. ¿Por qué? Porque en la experiencia apostólica vimos que hubo un tiempo de preparación para que recibieran el poder. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, él mismo dice, hermanos, no están ellos ebrios. ¿Por qué? Porque esto es el cumplimiento de la profecía de Joel, y cita el versículo 28 y el versículo 29 de Joel. Se estaba cumpliendo el poder, sin embargo, para que ellos hubieran recibido ese poder, Dios había enviado un mensaje por medio de Jesús para que ellos se prepararan. Así es que, hermanos, hoy es lo mismo. El decir que el espíritu de profecía no habla acerca de la lluvia temprana y tardía como doctrina, estamos diciendo, hermanos, que la Biblia está mintiendo. El deseado de todas las gentes y cualquier otro mensaje que hable de las lluvias, hermanos, va a explicar solamente lo que dice la Biblia. Y la Biblia claramente muestra, hermanos, en Joel, donde está la promesa del Espíritu Santo, que primero viene la lluvia en forma de un maestro de justicia, el versículo 23, y después viene el poder en los versículos 28 y 29. Así es que no hay ninguna contradicción. Lo que generalmente hemos entendido es de que el Espíritu Santo, representado por la lluvia temprana, fue el poder que fue derramado sobre los apóstoles, y que la lluvia tardía representa el Espíritu Santo que será derramado en poder sobre el pueblo de Dios. Pero la manifestación que viene en doctrina de la lluvia, eso es lo que hoy nosotros hemos explicado, hermanos, y es lo que queremos que todos ustedes tengan en mente. De que antes de pedir el poder deberíamos de pedir al Señor sabiduría y inteligencia, hermanos, para escudriñar los mensajes que Él envía. Querido hermano, la palabra de Dios muestra claramente en Isaías 8:20, un texto importante. Dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ese versículo, hermanos, nos sirve para poder desenmascarar las falsas doctrinas. Cualquiera que venga con un mensaje, la Biblia dice, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pareciera ser, hermanos, que ese texto no existe en la Biblia. Pareciera ser como pueblo verdadero de Dios, cualquier mensaje que se levanta del medio de nosotros, solo lo denunciamos como falso. Y estamos cumpliendo la profecía de Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante, hablando de la iglesia de la Odisea, hermanos. La condición de la iglesia de la Odisea es que somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Así es que cualquier mensaje venga a la iglesia y se levante dentro de la iglesia, nuestra posición es, no queremos más luz, no ha de venir más luz. Hermanos,
Quiero decirles que sí, en los últimos días la Biblia y el espíritu de profecía dicen que vendrían falsos profetas a la iglesia, falsas doctrinas se levantarían dentro del pueblo de Dios. Y si el Señor nos dejó una regla en su santa palabra de cómo probar esas falsas doctrinas, hermanos, es porque realmente junto con esas falsas doctrinas, o a la misma vez que vienen falsas doctrinas, también vendrán doctrinas verdaderas a la iglesia. Por eso es que el texto nos dice cómo probar entre lo falso y lo verdadero. Si no vendrían mensajes verdaderos en los últimos días a la iglesia, hermanos, ese texto no hubiera sido escrito. Solamente la Biblia hubiera dicho que no vendría más luz, solo vendrían falsos profetas. Sin embargo, al darnos la manera de cómo probar los mensajes, quiere decir que vendrían falsos y verdaderos. Hoy en día, hermanos, quiero invitarles para que oremos, para que el Señor nos ayude a entender cuáles son los mensajes que Dios tiene para su iglesia hoy. Si queremos recibir la lluvia tardía en poder, hermanos, necesitamos prepararnos, y esa preparación solo podrá venir por un mensaje que Dios envíe a nosotros. Así es que, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude para que podamos dedicar tiempo a escudriñar la verdad y poder dedicar tiempo a comprobar lo que hemos explicado hoy. No te levantes en contra de lo que hemos hablado hoy, hermanos, sin antes sentarte y detenidamente examinar si está de acuerdo a la ley y al testimonio. Que el Señor les bendiga. Amén.